Yo no veo Y lo vas a hacer más, porque enseguida voy a saludar a Rosa Díez, a la líder de UPyD. La Audiencia Nacional saben que está investigando la venta de preferentes de Bankia y lo hace además a petición de UPyD en contra de la opinión de Fiscalía, que estima que la vía penal tal vez no es la más adecuada para abordar esta cuestión. El juez Andreu admite que la vía civil puede dar una respuesta más eficaz para reparar el daño, pero quiere saber si el producto, las preferentes, se ofrecieron con engaños. Está claro que los jueces van a por todas. En esta ocasión es el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien ha decidido abrir una investigación sobre los abusos en la comercialización de las preferentes de Bankia, tal como pidieron los querellantes de UPyD, centrándose en varios directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia. Si esto termina como creemos que debe de terminar, es que será nulo desde el inicio todo. Incluso las personas que hayan ido a arbitraje y hayan percibido una parte, les tendrían que dar el resto. Sin embargo, la formación recurrirá a esta decisión, ya que el magistrado ha dejado fuera al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura. Andreu ha tomado esta decisión en contra de la Fiscalía, que ya ha advertido que la vía penal no le parece la más adecuada en este caso. La decisión de la Audiencia Nacional no coincide con nuestro criterio, la respetamos y trabajaremos examinando, como estamos haciendo, situación tras situación. El juez no descarta en cualquier caso la vía civil para los perjudicados, ya que, según ha dicho, incluso puede dar una respuesta más eficaz para reparar el daño. Aunque añade, esto no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad. El auto es muy prudente en su redacción para no levantar falsas expectativas. De momento, lo que ve el juez es a un montón de ahorradores que aseguran haber sido estafados. Hace falta, pues, determinar si esas personas fueron engañadas o si sabían perfectamente lo que arriesgaban. Andreu viene a decir que no se trata de que las preferentes fueran o no un producto legal, que lo son, sino si en su comercialización se ocultó la situación de las entidades y el verdadero riesgo al invertir en ellas. Por su parte, los perjudicados por las preferentes lo único que quieren ahora es recuperar su dinero. Solo en Bankia casi 110.000 clientes han solicitado ya el arbitraje. Algunos de ellos han comenzado a cobrar su dinero íntegro. El FROB ha publicado las condiciones que deben aceptar los preferentistas de Cataluña, Caixa y Nova Galicia que quieran recuperar su dinero en metálico. Les impone una nueva quita del 14%. Es decir, si optan por esa solución en lugar del arbitraje, perderán hasta el 75% de lo invertido. Bueno, pues saludamos a Rosa Díez y, si me lo permite, yo le doy la enhorabuena porque ya era hora de que se investigase si hubo un daño o no en la venta de preferentes. Gracias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Porque de momento se admite a trámite la querella. Hombre, se abre la vía penal, que para nosotros es muy importante. El juez estima los 6 delitos que nosotros habíamos planteado en la querella, los 6 exactamente. Es interesante, si uno ve el auto del juez, que las 40 primeras páginas del auto es una transcripción directa de la querella, y luego en lo que son los fundamentos jurídicos, uno a uno va, en fin, recogiendo exactamente nuestros argumentos para cada uno de los delitos. Que abra la vía penal con un informe negativo de la Fiscalía es un tema a destacar. ¿Cómo entiende ese informe negativo de Fiscalía? Porque lo que ha hecho Fiscal General es que, bueno, entiende que la penal no es la mejor vía, pero respeta, dice, la decisión. Hombre, no faltaría más. O sea, ¿qué remedio le queda? La respeta después de que el juez ha tomado la decisión de admitirlo. Pero, claro, el juez se lo contesta muy bien al fiscal. Admite, efectivamente, hay una vía civil. A lo mejor la vía civil es más rápida, le dice el juez, pero le viene a decir, no, le dice expresamente, oiga, pero si dejamos de lado la vía penal es que abrimos espacios de impunidad. Si aquí no se trata solamente de que les devuelvan el dinero a los que supuestamente de forma fraudulenta lo han metido en un fondo y no lo pueden sacar, sino que se depuren responsabilidades. O sea, es que son las dos cosas, ¿no? Y eso lo abre la vía penal. Y a nosotros nos parece además que, en fin, que esta es una cosa que todavía no ha salido todo, pero de las preferentes hasta el momento presente lo que ha estado en el debate es un debate sobre la comercialización, sobre una comercialización, en fin, mal llevada, sobre un engaño a las a las personas que compraban preferentes, en fin, sobre la comercialización. Pero nuestra querella no va solo sobre la comercialización, va fundamentalmente sobre el diseño del producto y la venta del producto. Por eso, si nos dieran la razón finalmente, es que todo sería nulo desde el inicio. Entonces, incluso las personas que han ido a un arbitraje, que han cobrado una parte, las que no han recurrido, si todo fue nulo,
porque había un diseño fraudulento, porque no iba unido de un mercado secundario para poderlo comercializar, que eso el juez lo admite y es imprescindible, pues es que es todo nulo y por tanto la gente recuperaría absolutamente todo su dinero. No generamos demasiadas expectativas diciendo esto, Rosa. Es que a mí me da miedo que la gente, en fin, pueda pensar que el hecho de imputar a alguno de los responsables de Bankia que vendieron preferentes implica que les devuelvan a ellos sus ahorros. No, si la querella se sustancia tal y como nosotros la hemos planteado, implicará eso. ¿Se genera expectativas cuando uno cree que lo justo es lo que persigue a través de una demanda judicial? No, o sea, tú buscas que se haga justicia y que se depuren responsabilidades y tu expectativa es esa, que se haga justicia. Si lo consigues total o parcialmente, eso ya no está en tu mano. Entonces, nosotros lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo y porque creemos que esta es una vía que hasta el momento presente nadie había seguido. Yo creo que primero felicitarla, como ha hecho Susana, por el éxito que han tenido, porque es verdad que sin el tesón de UPyD esto no hubiera salido adelante. Pero yo quería incidir en el tema de las expectativas, porque a estas horas seguro que hay un montón de gente afectada, de preferentistas, que tienen sus dudas. Lo cierto es que la vía penal lo que entrañaría, por otra parte, es un proceso mucho más largo. ¿No tiene por qué? Bueno, la práctica aparte demuestra, que no paraliza la civil. Bueno, no paraliza la civil. Y entonces, para las personas que son, la mayoría son gente de la tercera edad y que tienen verdaderos problemas y necesidad de recuperar el dinero, yo no tengo muy claro que haya que esperar. O sea, no, si no tienen por qué esperar. Que pueden mantener la civil. Ayer, efectivamente, pero entonces, ayer había un caso muy interesante que se produjo en la Comunidad de Madrid de un matrimonio que tenía 18.000 euros ahorrados directamente para el Alzheimer de la señora. Y se abrió expediente contra el director de la sucursal, que no es el que le vendió que no es en absoluto el que le vendió las acciones, ¿no? Entonces la pregunta, pero yo tengo mis dudas de que incluso los directores de las sucursales supieran lo que habían vendido. O sea, pero si la cuestión es, primero, no paraliza la vía civil, no tiene por qué paralizarla. Segundo, no tiene por qué ser muy largo el procedimiento, por eso nosotros también vamos a recurrir la decisión del juez de que haya pieza separada, pero que sea dentro del mismo procedimiento de Bankia. Nosotros creemos que tiene que haber un procedimiento aparte, paralelo, porque además no afecta, si nuestro fundamento jurídico es el correcto, no afecta solo a las de Bankia y a las 7 cajas de Bankia, afecta a todos. Claro. O sea, a todos, porque todos están en la misma... Galicia, por ejemplo, están todos en la misma circunstancia. Es decir, si se nos da la razón, finalmente todos están en una circunstancia. Por eso nosotros vamos a recurrir, no solamente que no se haya imputado al exgobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV, sí, también lo vamos a recurrir, porque nos parece incoherente. El juez admite todos los delitos y no admite que se les pueda imputar. Entonces, ¿usted está convencida de que hubo maquinación a la hora de elaborar el producto? El juez lo admite, 6 delitos. Quiero decir, lo admite, en fin, al inicio, a la hora de emitir la querella. Admite que se debe de juzgar. Que se debe de juzgar la posibilidad, que se debe de explorar la posibilidad de que esos 6 delitos se hayan producido. Uno de ellos era la maquinación para alterar el precio. Para alterar el precio del dinero, pero, de las cosas. Pero imagínese usted, o sea, el juez dice, admite los 6 delitos, acepta que se han podido producir esos delitos. A ver, para que se produjera uno de esos delitos, o cualquiera de ellos, era necesario la cooperación del gobernador del Banco de España, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque ellos aprobaron la salida a bolsa, es decir, son cooperadores necesarios. Pero estima que ellos hicieron advertencias sobre las preferentes. Sí, pero si no hubieran autorizado la salida, la salida a bolsa, la venta, si no la hubieran autorizado, no se hubieran podido vender. Entonces, a nuestro juicio, por eso lo vamos a recurrir, si tú aceptas que se ha producido una ilegalidad y un delito de estas características, es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España son colaboradores necesarios, porque lo autorizaron. O sea, sí, advirtieron, pero autorizaron. Pero que eso se habían autorizado previamente. Entonces, porque por eso, por coherencia, lo vamos a recurrir. Otra cosa es que se haga una mala praxis a la hora de venderlas. Salvo que se demuestre que no lo son, que es lo que perseguimos con nuestra querella. Que
no era legal el producto, de la forma que se definió y de la forma que se comercializó. Pero lo que dice exactamente el juez es, no se trata, leo el auto, de que el producto financiero fuera legal, que lo era, sino en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación de las entidades. Claro, por eso ya lo he y el preguntado. verdadero riesgo en que se incurría el invertir en dichos productos. Claro, porque no se creó un mercado secundario a la vez, porque se falsificó, porque se creó un incentivo perverso en las propias entidades que seguían comprando, porque el producto estaba definido de forma que era imposible para el comprador, que era un pequeño, en fin, ahorrador, saber lo que estaba comprando. Es decir, por esos 6 delitos que nosotros hemos planteado y que el juez ya que hablamos de Miguel Ángel Ordóñez. Ahora, es muy importante, perdóname, es muy importante lo de la Fiscalía que citábamos antes. Sino, a ver, es muy llamativo que la Fiscalía, que tiene la obligación de perseguir el delito, se oponga, a que esa querella prospere y a que se investigue si hubo delito o no lo hubo. Es verdaderamente muy llamativo, y que el propio juez le tenga que decir, oiga, es que usted me está ofreciendo una vía que deja espacios para la impunidad, y que tenga que haber un partido político, en este caso, que lleve el tema a los tribunales en defensa del interés general. Pero también es muy llamativo, y quiero decirlo aquí, aprovechando, en fin, esta mañana que ha venido también al día siguiente de esta cuestión, que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación, si esa reforma estuviera ya en vigor, los partidos políticos, o sea, este partido político no hubiera podido plantear esta querella, porque nos quitan la posibilidad de actuar como acusación popular en temas económicos. Ninguna de las querellas de UPyD, ni la de Bankia ni esta, hubiera podido ser presentada siquiera, porque en esa reforma que tiene el ministro Gallardón le quitan a los partidos políticos la posibilidad de actuar como acusación popular. Y nos debería preocupar mucho, porque mucho ha tardado esta investigación. Nosotros nos hemos quejado muchas veces en este programa de que no se depurasen responsabilidades, que no se investigase quienes, bueno, llevaron a cabo esa mala praxis. Hablamos de Miguel Ángel Ordóñez. Ayer compareció en las Cortes Valencianas para hablar del fiasco de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y se desvinculó de lo sucedido, de la mala gestión, con estas palabras. Merecen su comentario. Cuando escucho decir a gestores y administradores, se me ocurre, y permítanme ustedes, que alguien que ha tenido un accidente de tráfico por consumo de alcohol dijera que él no sabía que tenía un alto nivel de alcohol en sangre porque la Guardia Civil no se lo había dicho. Miren, es que además en este caso se les dijo. Bueno, ¿qué le parece? Porque viene a decir que la culpa es de la Generalitat y de los gestores. Claro, que se lo aplique a sí mismo en este asunto del que estamos hablando, que ellos eran conscientes de que el alcohol era malo, pero le dejaron salir al conductor con el coche a atropellar gente, porque se lo puede aplicar él a sí mismo. Bueno, pues no pasa un día sin que contemos algún supuesto engaño en relación a las preferentes. Quiero que conozcan a José Galván. Perdió 57.000 euros en preferentes. Dice que el director del banco, el que conocía de toda la vida, le vendió esos activos sin advertirle de los riesgos. Es una historia muy parecida a todas las que venimos contando. Engaño, estafa, fraude y hasta corralito. Así define Pepe lo que ha pasado con el dinero que ahorró durante 40 años de trabajo en los astilleros gaditanos. El proceso empezó pues llamándome del banco y diciéndome que tenía un producto que era interesante para mí. Y ese producto pues consistía en que me iba a dar una rentabilidad un poco mayor que un plazo fijo, y fundamentalmente pues me dijeron también que el dinero lo podía recuperar cuando quisiera. Confiando en el director de su sucursal de toda la vida, firmó. Meses después leyó en prensa sobre preferentes. Se me ocurrió mirar la documentación. Digo, voy a ver qué es lo que he firmado yo. Pues si no he firmado lo que me dijeron. Y efectivamente pues no firmé lo que me dijeron. El plazo de límite para la recuperación del dinero ponía a perpetuidad. Eso de a perpetuidad, ¿qué quiere decir? Que el dinero ya no es mío, ¿no? Que es del banco. Se quejó verbalmente y por escrito, pero todavía espera la respuesta que recibirá ya en los tribunales. Cuando la banca o las cajas de ahorro fundamentalmente se vieron sin capital, se vieron de que no tenían un duro, dijeron, bueno, pues ¿a dónde hay dinero? Pues mira, aquí hay dinero en los ahorradores, pues a por ello. En este caso, además, el supuesto engaño ha sido doble. Su cuñada Ana, viuda y pensionista, firmó sin saberlo convertir sus 32.000 euros ahorrados en subordinadas que ahora también son acciones. Tú sabes lo que es vivir así pensando que harán con tu dinero, que no harán, que te va a quedar sin nada. ¿Te ha afectado a la hora de dormir? Sí. Sí.
Si canjearan dichas acciones perderían 2/3 de su dinero. Dicen que no les han secuestrado sus ahorros, sino que les han secuestrado su vida. Hablamos de los ahorros de toda la vida. José Galván lo tiene ahora mismo todo en acciones. Dice que está desesperado. Siria, ¿estás con él? Pues sí, estoy con él, Susana. Muy buenos días. Estas últimas noticias, José, esta querella admitida a trámite en principio, parece una buena noticia, ¿no? Parece una buena noticia y realmente, bueno, pues hay que agradecerle a Rosa Díez su valentía para presentar una querella contra todo este tinglado que se ha montado de las preferentes. Evidentemente, como bien ha dicho hoy, si los organismos competentes, como fue el Banco de España fundamentalmente, si hubieran impedido la comercialización de estos productos, hoy no existiría este problema. Es decir, el problema radica fundamentalmente en la permisividad y en la connivencia del Banco de España y de la Bolsa, de la CNMV o como se llame. José, en su caso, usted había firmado los documentos, pero me decía, basándose todo en la confianza que yo le tenía al director de mi sucursal. Nadie me puso una pistola en el pecho, pero sí que me habían engañado, ¿no? Efectivamente, la base de todo esto ha sido fundamentalmente la confianza que teníamos, porque somos personas mayores, todos los que hemos caído, la confianza que teníamos de años y años de tratar siempre con la misma entidad, con las mismas personas. Entonces, claro, tú firmas y claro, como en el momento que te presentan 30 o 40 papeles que tienes que firmar, tú no te vas a poner a leer uno por uno, sino dices, puñeta, esta persona siempre me ha asesorado bien, siempre he tenido confianza con él, bueno, pues firmo. Yo no me pongo a mirar ahora papel por papel. Claro, luego la sorpresa es que cuando tú ves que los papeles que has firmado no se corresponden con lo que te han dicho, entonces tu indignación crece enormemente, lógicamente, porque ha sido una estafa en todas las reglas. ¿Qué te dijeron allí en el banco? Porque me consta que fuiste a pedir explicaciones. Sí, por supuesto, me dijeron que esto era un plazo fijo, de que el dinero estaba garantizado, de que no había problemas nunca, que, claro, te ponen el señuelo de que te van a dar un poco más de rentabilidad y es lo único que te dicen, ¿eh? Lo único ¿Y después? Que te dicen... ¿Qué te dijeron después? Cuando ya tú supiste y viste que lo que tenías era preferente. Que el dinero es del banco. Así de claro, vamos, que el dinero es del banco. Que no hay posibilidad de rescate. Que no tengo manera de conseguir el dinero. Es decir, sí. Entonces, visto eso, pues no he tenido más remedio que presentar una demanda judicial por lo civil con idea de recuperar el dinero, ¿eh? Y al mismo tiempo, bueno, pues me alegro de que Rosa Díez haya presentado esta querella pues, con idea de señalar a los culpables, vamos. Es que no hay derecho lo que se han hecho con 700.000 víctimas que hay ahora mismo de las preferentes. Pare un segundito, que Rosa Díez le está escuchando muy atentamente. No sé si le quiere decir algo a José respecto a lo de que el dinero era del banco, ¿no? No, claro, no, que decía, bueno, buenos días, ¿no? Que claro, que además hay aquí un elemento que es importante, ¿no? Que quien vendía las preferentes tenía información privilegiada, conocía los ahorros de toda la vida de las personas que eran sus clientes, ¿no? Y eso pues ha provocado esta situación de esta enorme indefensión, porque ha habido una actuación de mala fe que en muchos casos no es del que vendía directamente en la ventanilla. Yo estoy plenamente convencida de que muchas de las personas que han sido quienes finalmente han ejecutado la venta de las preferentes tampoco sabían todo el tinglao y todo el entramado y que lo que estaban haciendo finalmente iba a terminar de esta manera. Pues bueno. José Galván, muchísimas gracias de verdad por contarnos su caso, que ilustra el drama de muchísimas familias en este país. Déjenme que les dé un último apunte sobre las preferentes. Lucía, mal negocio, han hecho quienes, como José, han cambiado preferentes por acciones. Cuéntanos. Sí, en este caso hablamos de Nova Caixa Galicia y Catalunya Bank, los clientes que decidieron cambiar sus preferentes o su deuda subordinada por acciones. Ya se les advirtió en el mes de marzo que sufrirían una importante quita. Al pasar esas preferentes acciones perdieron bastante del valor inicial de su inversión. Pero es que ahora va a haber una segunda quita. ¿Por qué? Porque estas entidades no cotizan en bolsa y va a ser el Fondo de Garantía de Depósito el encargado de comprar las acciones a aquellos ahorradores que quieran venderlas, pero con un descuento adicional del 13,8%. Es decir, que los preferentistas de Nova Caixa Galicia perderían un 50,8% de su inversión inicial, dependiendo de la fecha de emisión, y los de Catalunya Bank un 66,5%. ¿Qué pasa con la prima de riesgo? Está repuntando un poco esta mañana, ¿verdad, Lucía?
Sí, ha pasado la frontera de los 300 puntos, se sitúan 304. El IBEX está en 8.140 puntos y ha caído un 1%. Gracias, compañera. Por cierto, ya que hablábamos de las quitas en las acciones, Ana, conviene que contemos que a pesar de esas quitas, la vía civil siempre está abierta. Es decir, el arbitraje, la vía civil siempre puede intentarlo. Las personas afectadas siempre, como decía también Rosa Díez, tienen la vía civil abierta y pueden acudir al arbitraje. Y además, en este caso, yo creo que las instituciones, por ejemplo, el Bankia de ahora mismo está asesorando claramente en ese sentido, y ADICAE y las diferentes asociaciones también. Luego, entonces, bueno, conviene tenerlo muy en cuenta. Que lo tenga uno muy en cuenta, porque efectivamente una quita del 67% es un escándalo, ¿no? Vamos a abrir, si les parece, otro debate. El recorte que se avecina también en pensiones. A la vista de las últimas declaraciones de socialistas y sindicatos, parece que el consenso va a estar muy complicado. Les escuchamos. No estaríamos dispuestos a asumir que los pensionistas vean mermadas sus pensiones, ahora y a futuro. Si lo que quiere es introducir un factor de sostenibilidad para rebajar la pensión, para no actualizarla periódicamente, si es esa su intención, no nos encontrará. Sorprende que el señor Rubalcaba haya decidido que el partido que él lidera no tenga posición en este tema y que su posición sea la de los agentes sociales. Vamos a buscar el mayor de los consensos para seguir preservando lo más importante, que es que tengamos un sistema de pensiones seguro y que también sea sostenible en el medio y en el largo plazo. ¿Se sumará UPyD a esta reforma de las pensiones? ¿Cree que será posible el consenso? Vamos a ver, yo creo que hay que afrontar la reforma del sistema de pensiones para que el sistema sea sostenible y las pensiones sean dignas. Yo creo que esos son los dos parámetros. Hemos de reformar el sistema como se hizo cuando se reformó en el Pacto de Toledo, precisamente para garantizar la sostenibilidad y la dignidad particular de cada una de las pensiones. Sobre eso no hay debate, porque ahora mismo el sistema no es sostenible. Es decir, que hay que reformarlo sí o sí. Bueno, pero ¿no? por tanto, si partimos de la base de que tenemos que enfrentarnos con una reforma del sistema para que sea sostenible, insisto, y la pensión sea digna, porque yo creo que es una ecuación que no podemos dividir, no solo sostenible, como dice la ministra, en el tiempo, sin tener en cuenta que acordemos que tiene que haber una pensión digna que le permita vivir dignamente a la persona cuando llega a la edad de jubilación, pues no estaremos haciendo la ecuación también correctamente. O si solo hablamos de la dignidad de la pensión, pero no tenemos un sistema que permite que sea sostenible, pues estaremos también equivocándonos. Entonces, ¿qué tenemos ahora sobre la mesa? Tenemos sobre la mesa un documento técnico. Una propuesta del Comité de Sabios. No, pero a ver, a mí me interesaría que la gente, sería muy bueno que la gente leyera el documento, porque el documento es un documento técnico que deja muy claro algo que es muy evidente, pero merece la pena destacarlo, que a partir de ese documento técnico los políticos tenemos que tomar decisiones. Las decisiones políticas de cómo resolvemos el problema que está planteado en términos puramente técnicos es una decisión nuestra. Entonces yo creo que tenemos que ir, bienvenida sea, en fin, unos papeles bien fundados desde un punto de vista técnico que dan muchas posibilidades y no dan ninguna, porque dejan todo el escenario en términos políticos abiertos. Bienvenido sea un documento para no ir improvisando, en fin, alargando la jubilación, alargando el periodo de cotización, congelando las pensiones, que es lo que hemos ido haciendo los últimos años para ir saliendo del problema puntual. Bienvenido sea una parada ahora en la que analicemos la situación, insisto, como se hizo en el 95 con el Pacto de Toledo, precisamente para preservar el sistema, y en el 86 antes. Y mi pregunta es, ¿se sumará UPyD a una reforma a ese trabajo? que Nos vamos a sumar impopular? Sin duda. No, a ver, yo creo que si lo hacemos, primero, hay que hacer lo que es necesario para garantizar el sistema de pensiones y para que las personas que ahora no la cobran tengan la seguridad de que la van a cobrar en el futuro y que la van a cobrar en una cuantía digna. O sea, eso hay que hacerlo. O sea, y sería una irresponsabilidad que no lo hiciéramos, que nos escondiéramos detrás de no sé qué. Está reconocido en el artículo 50 de la Constitución. No, pero tenemos que estructurar un sistema que verdaderamente responda a esa exigencia, porque la Constitución también dice que tenemos derecho a la vivienda y que tenemos derecho al trabajo. Pero tenemos, segundo, desde esa perspectiva, nosotros vamos a trabajar como lo hicimos en la legislatura pasada, en la reforma de pensiones que llevó Zapatero al Congreso de Diputados. Nosotros votamos en contra y planteamos entonces una alternativa. Pero esto da para lo que da.
esto da para lo que da. No, en estas da para lo que queremos. Me explico. No, pero déjame que termine. Sí, pero un apunte. Sí, claro. Las circunstancias económicas que tenemos, con la situación y las previsiones que hay de desempleo, con la pirámide social, unos pensionistas que son ya los del boom, los futuros, que con pensiones, quiero decir, que los recursos son limitados. Y yo lo que he hecho en falta, usted dice, nosotros nos vamos a sentar a trabajar, porque insiste Susana en apoyar o no apoyará. Al final lo que tiene que salir de ese trabajo, sí o sí, va a ser una propuesta que suponga decirle a los ciudadanos, que eso es lo que yo no escucho, ustedes van a tener que trabajar más y van a tener que cobrar menos, para hacer que el sistema, aun siendo la pensión digna, que bueno, ya las pensiones son como son, el sistema sea bastante sostenible, poco dignas. muy poco dignas, Vale. efectivamente. Entonces, Vale. lo que va a salir de ahí, apoyen o no apoyen, es ese recorte, es ese ajuste. Yo no veo muchísimas más alternativas. Es que yo no se dan las condiciones para que haya reflexión. política de Estado y no política de partido. Yo dudo mucho que en estos momentos tengamos el esquema de Dice que unos no años con comparte el esa que usted reflexión. establece la comparación. Lo vemos rápidamente y nos vamos a otra Yo reforma. no comparto esa reflexión. O sea, lo mismo que no comparto la reflexión del que dice no hay que hacer nada, no comparto la reflexión de que estamos condenados. ¿Pueden pagar, No, cobrar más déjeme que le conteste. La media europea, los países en la media europea invierten un 13,5% de su Producto Interior Bruto en pagar las pensiones de sus jubilados. España invierte el 10%. Oiga, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo sobre cuánto queremos invertir de nuestro Producto Interior Bruto en pagar las pensiones. Pero esa ecuación tiene una trampa, porque la media es la media, pero ¿cuál es la situación? Hagamos un análisis sobre nuestra situación económica. A ver, usted tiene una posición distinta que la mía, pero déjeme que explique la mía. Es que yo creo que nosotros en esta reforma de pensiones tenemos que acordar cuánto queremos destinar de nuestro Producto Interior Bruto a pagar las pensiones. No todo tiene por qué venir, déjeme que insista, de la aportación de los trabajadores que pagan las pensiones. ¿Propone usted que el Estado aporte un plus para compensar ese déficit? Sí, vía impuestos, claro. Vía impuestos, que no tiene por qué ser renta del trabajo. O sea, que se suban más los impuestos A ver, en la reforma impositiva, en la reforma fiscal, es que no cabe solo subir el IRPF, cabe también modificar el sistema impositivo de forma que las rentas de capital, que cotizan muy por debajo de la media europea, coticen más que lo que cotizan en este momento. Es que podemos sacar dinero de sitios que se está malgastando y mal invirtiendo. O sea, no tenemos posiciones distintas. Comparto con usted que efectivamente yo quiero que las pensiones no bajen. Ahora, lo que he hecho en falta es más realismo. Bueno, pero esto que yo le digo es realismo, Oiga, no yo sé. En la reforma de Zapatero, perdóneme que le diga, en la reforma de Zapatero, Unión, Progreso y Democracia planteó esto mismo, que es que hubiera una decisión de cuánto invertía España para pagar a sus pensionistas, que eso estuviera fijado el 13, el 12%, para que fuera una cantidad que además permitiera una economía sostenible. O sea, quiero decir que de forma que en una situación de bonanza económica, con mucha gente trabajando y pensiones muy altas y cotizando mucho, la inversión vía presupuesto sería menor. Es decir, la aportación para pagar las pensiones sería menor. En una situación pero que fuese estable. En una situación de crisis económica sería mayor, pero no siempre España va a estar en una situación de crisis que no llegue para pagar, ¿no? David. Yo soy de las que pienso que alguna vez saldremos. Decía que al final el realista va a resultar ser este ministro japonés que pidió a sus mayores que hicieran el favor de ir muriéndose porque no había dinero para mantenerlos. Claro, es que eso es lo que no puede ser, pensar que lo realista es no hacer nada. Si me lo permitís, pasamos de la reforma de las pensiones a la reforma local, porque su partido UPyD, es noticia últimamente por muchos motivos, propone una reforma local mucho más ambiciosa que la del gobierno y sostiene que si se llevara a cabo, fíjense, se ahorraría un 60% más de lo que se ahorra con la congelación de las pensiones del próximo año. Proponen fusionar el 90% de los ayuntamientos más pequeños, los que tienen menos de 10.000 habitantes. Otros países europeos ya lo han hecho. Estos dos hombres encarnan el ejemplo pionero en fusión de ayuntamientos. Son los alcaldes de dos pequeños municipios gallegos, Oza dos Ríos con 3.200 habitantes y Cesuras con un número aún menor. Con esta fusión cambia el nombre del pueblo, que pasa a llamarse Oza Cesuras, aumenta el número de habitantes a 5.500, disminuye el número de personal y él deja la alcaldía. Pero pese a todos estos cambios defienden que se trata de un paso necesario. Porque si no, prácticamente hoy en día es inasumible seguir con los servicios básicos. Los ingresos bajan por parte del Estado, bajan por parte de la comunidad autónoma y la única manera de seguir dándole a los vecinos lo de siempre es precisamente fusionando o reduciendo, si no es prácticamente imposible.
Esta es una muestra de la reforma local que propone UPyD para de esta manera racionalizar la administración, algo que se ha hecho en otros países europeos. Así, en Gran Bretaña se ha pasado de unas 1.500 corporaciones locales a 400. En Alemania, de 25.000 a 8.400. En Bélgica también se promociona la fusión y han pasado de 2.359 ayuntamientos a apenas 596. Otro ejemplo es Grecia, donde han dividido entre 5 de 5.000 consistorios a poco más de 1.000. ¿Y qué ha pasado con España? Pues que no solo no disminuye el número de ayuntamientos, sino que aumentan. De 8.080 que teníamos en 1996, hemos pasado a los 8.112 actuales. De estos 8.000 ayuntamientos, el 75% son muy pequeños, no llegan a los 5.000 habitantes. Pero según UPyD, esta es la clave, porque a mayor número de habitantes, mayor eficiencia, algo que también defienden en Oza Cesuras. No recibe lo mismo 2.500 habitantes que 5.500, el coeficiente es progresivo. Los vecinos también encantados, ya que de esta manera pueden tener acceso a más y mejores servicios. Entonces, más población seamos, más opción tenemos de pedir cosas. UPyD propone dejar en 20.000 habitantes los ayuntamientos más pequeños, lo que supondría fusionar el 90% de los ayuntamientos españoles. Con esta medida se ahorrarían 16.142 millones de euros al año, lo que equivaldría, por ejemplo, a un 60% más de ahorro del que se consigue con la congelación de las pensiones del próximo año. Dos preguntas tengo sobre esta reforma. La primera, ¿por qué no se hace? Porque los partidos políticos pierden poder, así de claro. O sea, los ciudadanos ganan en eficiencia, en eficacia, en mejores servicios, en todo, pero los partidos políticos pierden poder. Y ahora va la segunda, ¿por qué ganan en eficiencia los pequeños pueblos? Cuéntenos, porque mucha gente no lo entiende, piensan que te vas a cargar el pueblo. A ver, ahora mismo se constituyen mancomunidades, se mantienen las diputaciones. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no pueden prestar los servicios a los ciudadanos con el tamaño que tienen y los recursos que tienen. Entonces, fusionar municipios para tener un presupuesto adecuado a los servicios que tienes que prestar a los ciudadanos es una racionalización tan básica que no merecería la pena ni tenerla que explicar. España tiene la estructura municipal definida y diseñada en las Cortes de Cádiz. O sea, esa estructura de cuando ir de un pueblo a otro te costaba una jornada entera a caballo. O sea, no tiene ningún sentido. Los municipios tienen muchas competencias propias y otras que han sido delegadas y no tienen presupuesto para prestar los servicios a los ciudadanos. Pero son tantas las resistencias políticas que en su reforma el gobierno no está abordando esto. No, al contrario, es que la reforma del PP es una cosa, de verdad, que yo no termino de comprenderlo. El primer modelo que presentaron fue quitar el sueldo, reducir el número de concejales en los ayuntamientos pequeños para quitarles el sueldo y ahorrarnos no sé cuánto. Pero si los concejales de los ayuntamientos pequeños no cobran sueldo, o sea que no hay ahorro de ningún tipo. Y la segunda, que es en la que están trabajando ahora, es quitarles las competencias a los ayuntamientos y mantener los ayuntamientos, pero quitándole las competencias y pasárselas a las diputaciones. Pero pasárselas a las diputaciones, o sea, quitarle las competencias a aquellas personas que son elegidas directamente por los ciudadanos y pasárselas a las diputaciones que son elegidas directamente por los partidos políticos. Pero con ser todo esto una locura, el problema es que no resolvemos la situación real de ayuntamientos, efectivamente, muy pequeños, que no pueden atender a los ciudadanos en la prestación de sus servicios. Va a tener que hacer usted mucha pedagogía, porque está muy sola la gente en este asunto. No, porque a veces te dice, porque yo como hacemos ahora, en fin, charlas por toda España y tal, te dice, ya, pero ¿desaparecería el pueblo? Hombre, no, por Dios, el pueblo no desaparece, la estructura. En las redes sociales y no sabéis cómo se metieron al cuello los pueblos pequeños. Yo estoy de acuerdo, además, en estos años afortunadamente ya terminados, porque el paradigma ha cambiado, en estos años en que había un concepto del servicio público que consistía en manejar grandes presupuestos para llevarse tajada, el ámbito municipal ha sido un foco de corrupción tremendo. Y entonces, en ese sentido, es verdad que los partidos se van a negar a perder esa tarta. Pero además hay un problema de cultura española, que es la fuerte identidad, la microidentidad, lo local, que además es extrapolable a nuestra mala relación entre comunidades y a nuestros problemas para cohesionar una idea de nación. Entonces es muy difícil decirle a la gente que su pequeño terruño en el cual tiene depositada una forma de identidad
va a ser abolido porque va a formar parte de un... Es que insisto que es extrapolable, nos llevaría incluso a cuestionar, y nos enfrentaríamos con un gran problema político, el estado de las autonomías, la parcelación, la taifa. Ya, pero es que la política no está para defender las identidades ni los sentimientos de nadie, está para Pero me refiero que a pesar de su debate. lógica económica, esta propuesta choca con un sentido de la identidad No, pero David, española. si a esos mismos ciudadanos que ahora mismo, esos ayuntamientos no pueden ofrecer los servicios públicos, los servicios hay un deterioro Pero eso hay que absoluto. contar. Si les estás... Claro, pero si esa pedagogía no lo hace nadie. Pero es un problema Upyd. político. Yo he seguido muy directamente cómo, desde que se aprobó hace casi un año esa reforma, bueno, el informe en el Consejo de Ministros y cómo se ha ido cambiando, modulando. Y detrás lo único que hay es la resistencia de todas las partes a perder poder. No hay más. Mira, en no el hay caso más. de Galicia, que se han fusionado dos ayuntamientos por primera vez en 45 años, han tenido que vencer tantas resistencias, han tenido que pedir permiso a tantos organismos que llevan un año y pico. Claro, pero cuando los ciudadanos vean que eso funciona mejor, Susana... Es que se les ha puesto, vamos, pegas, problemas, Ahora, pero para nada fíjate que se les ha todos los facilitado. países europeos, todos, tú lo citabais ahí, todos han fusionado municipios ¿Todos? después de la Segunda Guerra Mundial porque es lógico, es decir, porque ha cambiado todo. Entonces, para buscar, es que las instituciones no son un fin en sí mismas, tienen un objetivo que es prestar los servicios a los ciudadanos. Para eso tienen que tener un tamaño adecuado y un presupuesto adecuado. Pero entonces, lo tiene usted es muy tan obvio... complicado porque los partidos grandes van a hacer demagogia con este tema, justo nada más. Ya la están haciendo. Claro. Ya la están haciendo. Pero eso no va a salir además adelante. apelar a la identidad Pero al final, desaparecéis del mapa está facilísimo. Pero fíjate, yo estoy convencida de que esto finalmente se va a terminar haciendo por imperativo, por su propia necesidad. Se va a terminar haciendo, van a desaparecer las diputaciones porque no tienen absolutamente ningún sentido que pervivan las estructuras provinciales de las Cortes de Cádiz, también las diputaciones, 6.000 millones al año. Las diputaciones, me lo reconoció el presidente del Gobierno en un debate, 6.000 millones al año. Antes que andábamos buscando dinero para las pensiones, fíjate, 6.000 millones al año. Bueno, pues va a terminar desapareciendo. Ahora, el tiempo y la energía que hemos perdido en el recorrido hasta que lo hagamos, cuando las decisiones se toman tarde, además, pierdes la oportunidad. En su momento tiene un efecto mejor y mayor y más rápido que cuando Estamos absolutamente lo de acuerdo. Ahora bien, hoy le hemos alabado la querella contra las preferentes, la reforma local. A ver, ¿qué he hecho mal? Ahora empieza la entrevista. Ahora viene ¿qué hemos hecho la mal? parte dura, porque el objetivo de La Sexta, saben que se ha dedicado esta semana a verificar algunas de las declaraciones de su diputado, de Toni Cantó, sobre la violencia de género. Lo vemos y enseguida nos responde. Hablamos de víctimas, de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y es ahí donde nos hemos encontrado una declaración de Toni Cantó bastante sorprendente. Declaración que hacía en el programa La Sexta Noche. La ley no ha hecho nada para que eso baje. Es que esto es lo fundamental. La ley no funciona. La ley no ha hecho que baje ni en una el número de muertes cada año. El gráfico que van a ver a continuación corresponde al periodo aproximado de 10 años el número de víctimas mortales en España por violencia de género. Es un registro fatídico, terrible. Y ahí pueden estar viendo por años desde el 2003 hasta 2012 cómo ha evolucionado el número de víctimas mortales. La ley se aprobó en 2005 y, como se puede observar, especialmente en los últimos 3 años, esa tendencia, desde luego, es a la baja. Con los datos que hemos manejado, con lo que usted nos ha contado y también las asociaciones, podemos decir que esa declaración de Toni Cantó es falsa. Toni Cantó ha hecho otra declaración parecida en esa misma entrevista, una declaración que nos ha parecido también sorprendente. Escuchen. Me acuerdo del día que entré en la Comisión de Igualdad, donde soy el único hombre, y esto yo creo que habla muy bien de cómo se construye o cómo se ha construido, esperemos que sea diferente a la igualdad hasta ahora en nuestro país. ¿Es el único hombre? Bueno, pues es tan sencillo como entrar en la página web del Congreso que van a ver aquí y buscar la Comisión de Igualdad a la que Toni Cantó se refiere. Comisión de Igualdad, buscamos quiénes están y sorpresa. Son 4 los hombres en total junto con él que aparecen en esa Comisión de Igualdad. No hay solo un hombre. Y por cierto, otro de ellos, del PNV, le lanza el siguiente recadito. Yo también soy miembro de esta Comisión de Igualdad, aunque quizá algunos no tenemos tanto afán de protagonismo ni necesidad frustrada de escenario para llevar a cabo nuestro trabajo. Lo que dice el diputado de UPyD, Toni Cantó, soy el único hombre de esa comisión, es absolutamente falso. Bueno, ¿qué tiene que responder? Pues nada, ya ha respondido Toni Cantó y ha respondido también la presentadora de ese programa. Efectivamente, no es el único hombre de la Comisión de Igualdad, eso es un hecho incontestable. Pero no me puedo creer que
La mujer que está aquí sentada, que es diputada, que es presidenta de un partido que puede ser la tercera fuerza política de este país, no haya sentido vergüenza de las declaraciones y de los comportamientos de Toni Cantó. No, yo porque no además siento ninguna solo demuestra vergüenza que es un incompetente. O sea, alguien que no sabe, alguien que afirma que está solo en la Comisión de Igualdad o que dice que la ley no ha rebajado la ley, es que es un incompetente, está descalificado para desempeñar ese cargo. Bueno, y no comparto sus adjetivos, que me parecen insultantes y que no se corresponden con el trabajo que hace Toni Cantó todos los días en el Congreso de los Diputados. Los errores son errores y además se juzgan y se califican, y yo los juzgo como tal y los califico. No, déjeme, por favor, yo le he dejado que usted califique y que usted dé su opinión, y yo le voy a dar la mía, si me lo permite. Entonces yo creo que en relación con esa segunda declaración es evidente que no es correcta, que no es cierto, no lo digo correcto, que no es cierto, y por tanto, pues que... ¿Y en el tema de las víctimas? Bueno, y segundo, y me parece un tema diferente el tema de la ley de víctimas, y también se lo quiero decir, si lo cogemos en la literalidad, no ha bajado ni uno el número de mujeres víctimas de violencia de género, es evidente que no es correcta la expresión, pero yo no sé si a usted le parecerá, o si a quienes nos están escuchando les parecerá, que la ley ha tenido todo el efecto que deba de tener. A mí me parece que no, a mí me parece que lo que subyace en esa reflexión de Toni, y se lo digo como lo siento, lo mismo que le acabo de decir, que el otro sencillamente ha dicho lo que no es, y por tanto pues no lo debe decir. Una última pregunta, Rosa. Mi reflexión respecto de la ley de violencia de género, que por cierto comparto con todas las personas afectadas por la violencia de género y con todos los grupos políticos, es que la ley no ha tenido los efectos que todos buscábamos cuando se hizo la ley, y que tenemos que ver cómo la hacemos más efectiva y más eficaz, porque si en vez de 70 son 60, 60 son demasiadas. O sea, desde todo punto de vista, ya sé que todo no se arregla con cambiar las leyes, ya sé que no es solo la ley, que hay mucha pedagogía, muchos servicios complementarios que prestar, muchas cosas que hacer, pero yo creo, sinceramente lo digo, y si lo ven en la entrevista completa, así está, que está haciendo una reflexión sobre la reforma de una ley. Acaba usted de matizar a Toni Cantó. Un apunte, voy a ser muy política. Pero si a mí no me importa matizar a nadie, ni corregir a alguien, sea o no de mi... Pero está transformando la jugada. Yo es muy políticamente incorrecto, porque en esto, en cuanto te sales del guión, ya se te echan encima. Pero yo comparto el sentido y el espíritu de las declaraciones de Toni Cantó. Se nos presentó la ley, esa ley del gobierno de Rodríguez Zapatero, como la panacea. Iba a ser su aprobación, inmediatamente se hizo mucha demagogia y se mintió muchísimo a la opinión pública. Yo me pregunto, porque la gráfica que hemos visto, efectivamente, en los primeros años de aplicación de esa ley, el número de personas, el número de mujeres que siguen siendo víctimas de maltrato se mantiene. Ha habido una caída en los últimos años. No, en los años se mantiene y cae en los últimos años. Yo te digo, Ana, es la ley, porque la ley no se ha demostrado eficaz. La ley no se ha demostrado eficaz. Si me lo permitís, no tenemos tiempo ahora para debatir sobre esta ley. Prometo hacerlo en próximas jornadas, pero no puedo despedir a Rosa Díez sin preguntarle por un disidente que les ha salido en el partido y que se ha ido además dando un portazo, que es el candidato de UPyD a presidir la Xunta de Galicia, José Canedo, que dice que se va porque no está de acuerdo con la forma de llevar la dirección, por diferencias con usted, y porque UPyD se ha olvidado de Galicia. Dice que no tienen un discurso más allá de Madrid. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? A ese candidato, el partido, los afiliados le dieron la oportunidad de representar y defender el proyecto de UPyD, le eligieron en primarias como candidato, no le eligieron diputado, se marchó, no diré más. O sea que es por un... No diré más, porque eso sí que es como ha ocurrido. Bueno, pues aquí lo dejamos, gracias de verdad, Rosa Díez. Para estos señores, un último asunto.